Comentando, por primera vez en el país, las campañas presidenciales quedan en suspenso a 17 días de las elecciones del 21 de noviembre. El contagio con coronavirus del diputado Gabriel Boric obligó a realizar cuarentena preventiva a otros 5 aspirantes a la moneda. Vamos a analizar el actual escenario político de cara a los comicios presidenciales, con las novedades que van ocurriendo día a día, junto con Cristian Valdivieso, director y fundador de Criteria. Cristian, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, aquí hay un hecho de la causa y me centro más allá del tema sanitario, por supuesto que hay que ir revisando y esperando que el diputado Boric se encuentre en estado de buena salud. Lo que son los efectos en términos de la campaña, una campaña que está en la recta final. Sabemos que en la recta final algunos pueden ganar más, otros pueden perder más. ¿Cómo crees tú que se va configurando con el hecho de la causa, de que finalmente el trabajo territorial, que es tan importante en esos últimos 100 metros, no se va a poder realizar durante estos días? Sí, yo creo que en lo grueso uno debiera pensar que una campaña que entre comillas se congela tiende a favorecer más a quienes van arriba, quienes están en la pole position, porque de alguna manera congela la posibilidad de mover las cosas. Uh-huh. Ahora, dicho eso, también es cierto que nosotros ya venimos hace mucho tiempo acostumbrados a campañas digitales, a campañas virtuales, a conversaciones telemáticas, y por lo tanto tampoco es que la campaña quede absolutamente congelada y van a pasar cosas. Ha ido evolucionando también el cómo hacer campaña producto de esta pandemia. Exacto. Y desde antes, como que se refuerza ese punto digital. Exactamente. Hoy día la presencialidad es importante, pero ya no es lo más relevante. Las campañas digitales, las redes sociales, etcétera, y la virtualidad a la que nos acostumbramos también a propósito de la pandemia, hacen que el contacto con los candidatos, con las candidaturas y con las propuestas ya no esté para nada exclusivamente articulado sobre la base del contacto presencial. Entonces, sí, hay un cierto congelamiento, pero es un congelamiento más en clave del antiguo paradigma, del paradigma donde todo tenía que ser físico, presencial y cara a cara. Pero en el nuevo paradigma no es un congelamiento tan real. Pero en teoría sí, favorece a quienes están más en la pole position, eso debiera pasar. Ya, es que eso te quería preguntar, si va a tener efectos a tu juicio en mover la aguja respecto de la decisión de las personas de votar o no votar, si en el fondo en esta recta final, no sé, los que van más abajo, efectivamente si se despliegan territorialmente logran captar adherentes, más que los que van arriba, que a lo mejor son más conocidos y que ya tienen más adherentes captados. Claro, lo que sí puede pasar, Carla, es que la campaña al enfriarse también desmovilice algo a los votantes. Es decir, una campaña más fría, más paralizada o con menos actividad hace que probablemente la ciudadanía se conecte menos con la misma campaña, y desde esa perspectiva uno puede hipotetizar que a lo mejor hay gente que iba a ir a votar o que en los últimos días de campaña se iba a motivar. A lo mejor se va a terminar quedando en la casa. Pero eso son especulaciones, y en lo grueso yo creo que la campaña no va a quedar del todo congelada, pero claro, esto más bien afecta a quienes estaban abajo. Ahora, eso también genera efectos sistémicos. Por ejemplo, teníamos un candidato como Franco Parisi que estaba totalmente virtualizado, que no tenía ninguna actividad presencial, y era objeto de muchas críticas producto de lo mismo. Sin embargo, hoy día, al virtualizarse la campaña o al congelarse la posición de Parisi, queda menos cuestionada en la medida que él va a estar haciendo una campaña muy en sintonía con lo que van a estar haciendo los otros candidatos, y eso también puede ir moviendo ciertas agujas o tendencias. Cristian, aprovechemos este análisis de lo que es esta novedad o nuevo capítulo, podríamos decir, en una de las elecciones con más incertidumbre, podríamos decir, en los últimos años. Y quiero aprovechar los datos de la última encuesta Criteria, del 29 de octubre al 2 de noviembre, que tiene varios elementos que podemos ir revisando y también actualizando con esto último que comentábamos, partiendo de la base de que está súper peleado, desde la visión y la fotografía que entrega la encuesta. De hecho, José Antonio Kast sube 8 puntos y empata con Gabriel Boric en el primer lugar de preferencia de votación. Eso es bien relevante, porque finalmente lo que se vaya haciendo en las próximas semanas igualmente puede ser bien decidor de qué termine sucediendo el 21 de noviembre, ¿no? Sí, lo que vemos en esta fotografía es que José Antonio Kast, es la pregunta espontánea sobre quién te gustaría que fuera el próximo presidente, sube efectivamente 8 puntos. 8 puntos más, ya había subido en un mes, ahora sube 8 puntos más y quedan ambos empatados en 25% de preferencia espontánea.
Y claro, todo es tan móvil que si uno mira un poquitito nomás por el espejo retrovisor, se da cuenta que hace solo 3 meses, casi 4 meses, el candidato Sebastián Sichel tenía 25 puntos en la alternativa, en la pregunta espontánea, y José Antonio Kast tenía 7. Hoy día, en corto tiempo, Sebastián Sichel tiene 8 y el que tiene 25 es José Antonio Kast. Entonces, efectivamente, están pasando cosas. Y estos últimos días también van a pasar cosas, probablemente, y por lo tanto esta foto puede quedar también movida o muy desactualizada producto de los próximos movimientos. No nos olvidemos de que encuestas públicas podemos tener solo hasta este sábado en la mañana, si no me equivoco, y por lo tanto vamos a tener un periodo sin encuestas públicas porque la ley lo impide, donde van a haber movimientos que no vamos a poder ser capaces de conocer. Cristian, ¿pero a qué atribuyes tú, sobre todo el alza de José Antonio Kast, que pase finalmente a Sichel, pensando en que no ha pasado tanto tiempo desde que la ciudadanía tuvo que votar apruebo o rechazo, y ahí hubo una mayoritaria postura del apruebo, que sabemos es la postura contraria a la de José Antonio Kast? Entonces, ¿qué puede estar incidiendo en esta alza? ¿Cuáles son los temas, crees tú, que están marcando la campaña y que están moviendo la aguja? A ver, yo creo que hay varios temas que dan vuelta y que pueden estar detrás de esto. Entre otros, evidentemente, los errores que puede haber cometido el candidato Sichel, que yo creo que ya están bastante documentados, y eso hizo que su adhesión disminuyera, y claramente ahí quedan un grupo de votos que están buscando una cesta donde irse, y en su mayoría se fueron donde José Antonio Kast. En segundo lugar, también el contexto, ¿verdad? El contexto hoy día explica muchas cosas. Al cambiar el contexto, cambian de alguna manera también las prioridades de las personas, y no es que las cosas que antes importaban dejen de importar, sino que de pronto algunas cosas pasan a ser menos relevantes que otras, producto de su majestad el contexto. Y el contexto hoy día ha hecho o ha relevado mucho la importancia de la seguridad pública, el control del narcotráfico, el control del vandalismo, etcétera, porque han vuelto a ser inquietudes muy demandadas y de alta preocupación de la ciudadanía, que nunca dejaron de serlo, pero en algún minuto estuvieron de alguna manera en un segundo plano versus otras opciones. Y al emerger nuevamente con fuerza, bueno, buscan estas expectativas, buscan un candidato que de alguna manera represente bien la posibilidad de ir de frente ante esta demanda de la ciudadanía. Y hoy día el tema de la seguridad está muy relevado, y José Antonio Kast aparece como el candidato más asociado a la capacidad de hacer frente a este flagelo. Claro, y detengámonos un poquito ahí, Cristian, para analizar esto de los temas. Seguridad, orden público siempre ha estado en las campañas presidenciales, siempre, de hecho también siendo protagonista en las distintas encuestas de opinión, donde se dice qué es lo que usted le pone más urgencia, seguridad, orden público. Obviamente va cambiando con el tiempo, en un minuto puede estar pensiones, puede estar temas medioambientales, pero generalmente ese siempre está. Y ahora hay un punto, y te hago la pregunta. Desde las campañas presidenciales se ha retomado con fuerza en lo público lo que son las propuestas de seguridad y orden público, pero uno pensaría, José Antonio Kast siempre ha tenido como punta de lanza este tema, entonces puede ser que justamente este cambio de votos, porque es un traspaso o fuga de votos de Sebastián Sichel a José Antonio Kast, haya sido en parte por eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que en parte por eso, porque efectivamente el contexto determina otras preferencias, también los errores de Sichel, y también hay una variable, a propósito de lo que tú dices ahí, Nicolás, que está incidiendo mucho. Estamos en una campaña o en un tiempo muy moralizante, muy moral. Entonces, la ciudadanía está demandando mucha coherencia, mucha honestidad en los candidatos, y esa honestidad dice relación con una suerte de sistematicidad respecto de ciertos temas y consistencia en el tiempo. Y eso la gente lo está valorando en José Antonio Kast en términos de que él ha sido muy consistente con los temas que ha relevado como parte de su preocupación. Y esa consistencia, esa demanda por consistencia hace también que se busquen o que se valoren candidatos que efectivamente de alguna manera hagan lo que dicen y muestren una consistencia al respecto. Y en ese sentido, posiblemente parte de las inconsistencias que en algún minuto mostró Sebastián Sichel le jugaron en contra, porque hay una demanda muy de alguna manera de buscar dioses, de buscar ángeles, y de pronto lo que proyectamos como ángeles, al encontrarle algunas yayitas, se transforman
en demonios. En otras épocas, la campaña buscaba, o los clivajes, como se dice, buscaban candidatos que tuvieran estatura de estadistas, ¿ah? En la época de Ricardo Lagos, claro, incluso antes de Patricio Aylwin, que fueran gente que tuviera una mirada global, ¿verdad?, insertos en el mundo, etc. Después, en algún minuto, se buscó la cercanía. Hoy día no se está valorando tanto la cercanía, no es que no se valore, pero más que la cercanía importa la honestidad, ¿ah? Incluso a veces la cercanía puede ser una versión de algo que la gente puede considerar, digamos, un poco chanta la clásica frase chilena de yo le tengo sacada la foto al candidato, que no desde el punto de vista negativo, sino que tengo claro lo que va a hacer y lo que va a decir sobre tal o cual tema, digamos, como que no me va a sorprender o no me va a decepcionar en algún caso. Un poco por ese lado, ¿no? Exacto. O sea, hay mucha alerta de los ciudadanos por el clima de desconfianza que hemos vivido, ¿verdad? Por todos los temas de abuso, etcétera. Entonces la gente está muy alerta a que no la vayan a engañar, ¿ah? Y desde esa perspectiva, cualquier síntoma, cualquier atisbo de incoherencia suena a engaño, y cuando suena a engaño la gente se decepciona rápidamente. Y en ese sentido, el tema de la honestidad, de la consistencia, de la coherencia, es algo que se está valorando mucho y que de alguna manera hoy día recoge bien José Antonio Kast, dado que él ha tenido una agenda en temas de seguridad que ha sido bastante consistente en el tiempo, y se valora que de alguna manera él vaya de frente, que diga las cosas sin esconderse, sin lenguaje políticamente correcto. Hoy día eso le está redituando. Y por otro lado, hay otras candidaturas que, si bien tuvieron algunos problemas en determinados momentos, que se lo han intentado sacar, bueno, muchas de esos problemas, si se quiere, fueron abordados previamente a la elección. Por ejemplo, porque Gabriel Boric, cuando pidió perdón por haberse sacado la fotografía con la imagen de Jaime Guzmán, dijo que él había sido un error. Eso lo dijo antes, ¿ah? Entonces, de alguna manera, se fue limpiando de las posibles yayitas que le pudieran haber ido encontrando en campaña, y por lo tanto ya lo había enfrentado, a diferencia de lo que le ha pasado a otros candidatos que han sido, comillas, pillados, ¿ah?, durante la campaña, y eso genera esta sensación de engaño. Sí, cuando te escucho pienso en si tú crees que lo que le pasó a la cuenta finalmente a Sebastián Sichel, que ha ido bajando en las encuestas, fue el tema del 10% de las AFP, digamos, el no haber reconocido rápidamente que él había hecho el retiro. Al final hubo una opacidad en no querer contestar, en decir que él no iba a caer en este debate. ¿Tú crees que ese fue uno de los errores fundamentales que lo tienen hoy día complicado en las encuestas? Claro, yo creo que ese fue uno de los errores, hay posiblemente otros más, pero ese fue uno de los errores. Y también eso demuestra del ambiente más politizado que estamos viviendo en el país, y cómo los debates, las campañas y las propuestas de los candidatos inciden mucho en la votación, y por eso que estamos viendo tantos movimientos en cortos plazos respecto de las preferencias presidenciales. Entonces, en un debate, cuando tú vas preparado para tener un tipo de relato y de pronto te sacan de ese relato y te confrontan con algo que no tenías preparado y que te dejan en una posición de mucha incomodidad, bueno, eso efectivamente genera, desde el punto de vista de los ciudadanos que están observando el debate, una duda, ¿ah?, una duda razonable. Y cuando se inocula la duda respecto de cuán veraz es lo que has dicho, cuando se inocula esa duda, bueno, quedan ahí dando vueltas inquietudes, preguntas, que si después empiezan a aparecer otras cosas, entonces aparece lo del lobby, aparece esto de la relación con los partidos políticos, esto del 10%, esto de los retiros. Entonces, ese grueso de inconsistencia va articulando una suerte de duda más sistémica que va derrumbando las candidaturas, efectivamente. Porque estamos en un tiempo muy, muy moralizante, insisto. La sensación de estar permanentemente teniendo que estar alertas, producto que te pueden engañar, hace que cualquier falla, cualquier error, cualquier inconsistencia te pueda pasar la cuenta y pueda mover el tablero de manera importante. Cristian Valdivieso, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Gracias, Cristian. Lo mismo para ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, chao.